En este capítulo primero del título 3 nos habla de la iniciación de los procedimientos en el artículo 39. Nos habla de las clases de inicio de los procedimientos que existen, que son dos: el inicio de oficio, el inicio de la solicitud, según la persona interesada. Son dos clases de iniciación de los procedimientos administrativos que existen por oficio y una por persona interesada. En el artículo 40 nos habla de la iniciación, primero, por oficio, cómo se inicia el procedimiento administrativo. Por oficio, el procedimiento en este artículo 40 se divide en dos párrafos, 1 y 2. El procedimiento que es el 1, cuando es por oficio, está determinado por un órgano competente motivado o por consecuencia de una petición de otro órgano o denuncia de algún tercero. ¿Me entienden, no? O por algún superior de algún órgano. En el inciso 2 nos habla que antes de iniciar por oficio, el órgano competente tiene que estar informado, dar la información, el por qué se está determinando este procedimiento. Tiene que informar el por qué. Esto nos dice en el artículo 40. En el artículo 41 nos habla de un segundo procedimiento, que es por iniciación del solicitante, por algún interesado que existe, que quiere iniciar el procedimiento. Aquí en el artículo 41 nos habla más de los requisitos que se necesita en la solicitud del interesado. Del procedimiento no nos dice que tiene que tener o saber que el órgano, a qué órgano dirigirse, sino nos dice que tiene que tener nombre, apellido, la persona, presentar el documento, su nombre, su apellido, su domicilio, para que pueda ser notificado, o por requisito. No su domicilio, también nos tiene que decir los hechos o motivos, el por qué está iniciando este proceso administrativo. Tiene que demostrar pruebas, tiene que demostrar el lugar, y todo eso aquí nos habla más de lo que son los requisitos que va a solicitar en el proceso administrativo. En el artículo 42, lo que nos habla más de lo que son la calificación del procedimiento. Aquí en el artículo 42 nos indica que el órgano administrativo a qué corresponda va a tener que determinar si corresponde o no corresponde, qué naturaleza le corresponde nuestro procedimiento, a qué va a calificar, si prosigue o no prosigue este proceso, si hay errores o no hay errores, si está bien o está mal. Todo eso va a hablar, la calificación del seguimiento que lo va a hacer el órgano administrativo. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré sobre el artículo 43, 44, 45, 46. El artículo 43 hablaría sobre la subsanación de efectos. El órgano administrará, evaluará el procedimiento que corresponda a su área. La subsanación de efectos para un plazo no superior a 5 días para subsanar la deficiencia que hubo, pero acompañado de los documentos requeridos. El artículo 44 nos hablaría de la acumulación. Y esto será por el órgano administrativo quien inicie o tramite un procedimiento. Si estuviera tramitando a distintos órganos, se efectuarán ante el órgano que primero habría iniciado, o sea, el primer órgano, no al segundo ni al tercero, sería el primero. La acumulación no precederá recurso alguno en vía administrativa. Y hablando del artículo 45, que sería la intervención del Ministerio Público, el Ministerio Público podrá intervenir en los procedimientos administrativos, vigilando la legalidad de los procedimientos de la Constitución Política del Estado y las leyes. No podrá invocarse la nulidad en la ausencia de intervención del Ministerio Público. Y hablando del artículo 46, que sería la tramitación del procedimiento es de oficio en todas sus etapas establecidas por la presente ley. Podrán formular argumentaciones aportando la debida documentación. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la ley 2341 y 4 artículos que son muy importantes para mí, que los he visto en la ley, ya leyendo toda la ley. Yo les voy a hablar del artículo 76 para empezar, principio de procedimiento punitivo.
¿A qué nos referimos con punitivo? Punitivo significa una sanción, significa una multa, es alusivo. Y nos habla del artículo 76 de que no se sancionará sin previa aplicación de procedimiento punitivo. Generalizando con esto, al artículo 77 nos vamos, que dice principio de irretroactividad. El artículo 77 nos habla que solo se sancionará las disposiciones vigentes en el momento de la infracción administrativa. Nos vamos al artículo 78, donde nos habla de la responsabilidad de estos, que tendría que solamente se sancionará a las personas individuales o colectivas que cometan hechos constitutivos de infracción administrativa. También podemos ver el artículo 79, la prescripción de infracciones y sanciones. ¿A qué nos referimos con esto? A que las infracciones prescribirán en el término de 2 años, las sanciones impuestas se extinguirán en el término de 1 año y la prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento de cobro, conforme a la reglamentación especial para los órganos de la administración pública, comprendidos en el artículo 2. En el artículo 2 nos habla sobre el ámbito de la aplicación, que esto nos lleva al artículo 2, ¿verdad? Y nos habla de la administración pública ajustar a todas sus actuaciones de las disposiciones de la presente ley a los efectos de esta ley. La administración pública se encuentra conformada por, es muy importante este artículo, el Poder Ejecutivo, gobiernos municipales, universidades públicas, los gobiernos municipales aplicarán las disposiciones contenidas de la presente ley en el marco de lo establecido en la Ley de Municipalidades. También nos habla de las universidades públicas, aplicarán la presente ley en el marco de la autonomía universitaria. Las entidades que cumplan función administrativa por delegado estatal adecuarán necesariamente el procedimiento de la presente ley. Todo esto vemos en el artículo 79 que nos ha derivado al artículo 2 del ámbito de aplicación. Para terminar, les voy a hablar sobre el artículo 80. El artículo 80 nos habla de las normas aplicables a esta y nos referimos con esto a que los procedimientos administrativos sancionadores deberán considerar inexclusivamente las etapas de iniciación, tendrá en todo caso carácter supletorio. Dando continuidad a la exposición del procedimiento, del proceso administrativo, todo el procedimiento, voy a hacer el capítulo 3 de la terminación del procedimiento. Previo antes les voy a enfocar qué es antes, cómo se inicia la terminación del procedimiento. Primero inicia con una demanda. Vamos a hacer el ejemplo, una demanda de cumplimiento de pago, porque la alcaldía no le ha pagado a la empresa constructora. Entonces, ingresa, el abogado genera un memorial, una demanda por el incumplimiento de pago. Entonces, entra al juzgado y el juzgado agarra en el expediente donde la juez revisa todo el expediente y determina dar, o si está bien fundamentado el expediente, va a correr traslado a la otra parte, al municipio. Va a notificar que el municipio está siendo demandado por la empresa constructora que ha sido adjudicado en un proceso. Entonces va a agarrar, el municipio va a leer y si está bien fundamentado o va a contestar la demanda que la empresa le está demandando para pedir su cobro. Va a hacer la contestación aceptando, negando y poniendo excepciones contra la demanda. Entonces el juez lo que va a hacer, va a valorar todo eso y va a sacar una resolución parcial, rechazando o aceptando, o va a sacar una resolución parcial. Entonces, y les va a notificar a una primera audiencia, o el juez puede llamar, o las partes, la alcaldía puede llamarle a la empresa constructora y hacerle a un lado para generar una conciliación y indicarle, llevando el proceso, te pagamos tanto, llegar a un acuerdo. Entonces lo que van a generar es un memorial de desistimiento de la acción judicial o del proceso administrativo, donde van a presentar ambas partes que están llegando a un acuerdo
cumpliendo el artículo 58 del procedimiento administrativo, haciendo el desistimiento y archivo de obrados de todo el proceso. Ahí la juez va a sacar una resolución definitiva indicando de donde el proceso ha sido archivado, ¿no? Todo el proceso se archiva porque las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio. Gracias. Continuando con la exposición, a mí me tocó exponer el artículo 55 en adelante, fuerza ejecutiva. Se ejerce la fuerza ejecutiva cuando sale la resolución, la notifican y la administración pública procede con la ejecución forzosa por medio de los órganos competentes a cada caso, a no ser que el órgano administrativo superior decida suspender el acto recurrido de oficio o a solicitud del afectado, por razones de interés público o para evitar un perjuicio mayor al solicitante. Artículo 56. La procedencia. La procedencia de los recursos administrativos que vayan en contra de los interesados, afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus derechos subjetivos quedan totalmente nulos. Artículo 57. Improcedencia. No proceden los recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o que no pueda defenderse. Artículo 58. Forma de presentación. La forma de presentación de las pruebas debe ser de manera correctamente fundadas y en el plazo de 15 días. Si no se pudiera presentar las pruebas, se les dará una prórroga de 10 días más, si el juez lo dispone así. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de los criterios de suspensión, que está estipulado en el artículo 59. Indica de que si hay un acto procesal administrativo y se quiere interponer un recurso, esto no implica que se suspenderá la ejecución del acto impugnado. Pero no obstante, el órgano administrativo competente para resolver el recurso podrá suspender la ejecución del acto recurrido. Esto obviamente lo hará de oficio o a solicitud del recurrente, por razones ya sea de interés público o para evitar grave perjuicio, en este caso al solicitante. En el artículo 60 habla de los terceros afectados. Si con la impugnación que se ha realizado de una resolución se afectasen derechos subjetivos o intereses legítimos de terceras personas, ya sean individuales o colectivas, la autoridad administrativa deberá hacerles conocer la correspondiente impugnación mediante notificación, ya sea personal o mediante edictos, a efectos de que los afectados se apersonen y presenten todos sus alegatos en el plazo de 10 días. En el artículo 61 habla de las formas de la resolución. Los recursos administrativos serán resueltos confirmando o revocando total o parcialmente la resolución impugnada, o en su caso desestimando el recurso si éste estuviese interpuesto fuera de un término estipulado. En el artículo 62 habla del de los términos de las pruebas. Entonces, la autoridad administrativa de oficio o a pedido de alguna parte podrá determinar la apertura. En este caso van a realizar una nueva apertura de un término de prueba, realizando al efecto las diligencias correspondientes. El plazo para estas pruebas, para presentar estas pruebas en instancia será de 10 días de 10 días, salvo lo expresamente determinado conforme a la reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa, de los órganos, de todos los órganos de la administración pública, los cuales están estipulados en el artículo 2. El término de pruebas procederá solo cuando haya nuevos hechos o documentos. O sea, si tenemos nuevos hechos o nuevos documentos, recién se podrá realizar una nueva apertura.
A estos efectos, los escritos del recurso y los informes no tendrán carácter de documentos nuevos. Dando continuidad a lo que es el proceso administrativo, vamos a dar lugar a explicar el artículo 63, que nos habla del alcance de la resolución que se va a tener. Este alcance tiene que estar dentro de un término establecido por la misma ley, entendiendo como un recurso administrativo al modo de defensa que va a dictar la ley para que un sujeto, o en este caso un administrado, pueda defenderse. Esta resolución siempre va a referir a las pretensiones que tenga el recurrente. En este caso el recurrente va a ser el administrado o el sujeto que va a presentar el recurso ante la justicia. Este recurso no va a llegar a agravar la situación inicial del sujeto. Esto por el mismo hecho de una consecuencia de presentar el recurso mismo. Después tenemos el recurso de revocatoria, expuesto en el artículo 64 de la ley, donde entendemos como revocatoria algo que va a dejar sin efecto, algo que va a dejar sin oficio. Entonces este recurso de revocatoria va a hacer que la resolución dada sea revocada, o bueno, ese es el interés que se va a pretender. Esto se va a presentar ante la misma autoridad y tiene un plazo y tiene que iniciarse 10 días después de la notificación del mismo. En el artículo 65 vemos el plazo y el alcance de esta resolución. El órgano que dictó la resolución que debe ser revocada tiene un plazo de 20 días para poder resolver este recurso. Si este recurso no va a ser resuelto, se va a sobreentender que este ha sido denegado. Y en ese caso, el sujeto o el administrado va a proceder a desarrollar un recurso jerárquico. Este recurso jerárquico está expuesto en el artículo 66 de la presente ley. Este recurso va a ser un recurso último que va a tener el sujeto. Este se va a interponer a la misma autoridad, a una autoridad competente en los 10 días después de dada la situación o cuando fenece el tiempo de resolución del recurso del revocatorio. Se va a tener 3 días para que la autoridad competente esté informado de todo el desarrollo del caso, y esa autoridad competente va a ser la máxima autoridad jurídica y ejecutiva de la institución donde se esté presentando. Buenas noches, distinguido doctor, estimados compañeros. Dando continuidad acerca del procedimiento administrativo, en el cual ya había explicado mi antecesora acerca del recurso revocatorio, el recurso jerárquico. Permítanme hacerles mención al artículo 67 de la resolución. Bueno, acerca del plazo de la resolución, ¿sí? En el cual el plazo, referirles de que ya está establecido en la norma. ¿Sí? Para este recurso prácticamente es de 90 días. Si vencido este plazo y al ver que no se dicta dicha resolución, se sobreentenderá que ésta fue aceptada, a diferencia del recurso revocatorio que es denegada. ¿Sí? Asimismo, les voy a hablar del artículo 68 respecto al alcance del recurso jerárquico. Mencionarles que en dichas resoluciones en ningún caso se podrá disponer que una autoridad inferior emita una nueva resolución al respecto, ¿sí?
Ahora les voy a hablar del fin de la vía administrativa que está estipulada en el artículo 69, en el cual nos establece que, bueno, prácticamente se agotará la vía administrativa en tres casos, ¿sí? El primero, cuando existan resoluciones que ya resolvieron recursos jerárquicos anteriormente. Segundo, cuando existen actos administrativos que no procedan en la vía administrativa, ¿sí? Y el tercero, cuando se tenga que emitir alguna resolución y para lo cual no existan superiores jerárquicos, ¿sí? Por último, permítanme hablarles del proceso contencioso administrativo que está estipulado en el artículo 70. Sí, indicarles que el interesado, ¿sí?, al no estar de acuerdo, no estar conforme con las resoluciones emitidas, podrá acudir a una última instancia que es la Corte Suprema de Justicia.